Hola jóvenes, muy buenos días o tardes. Antes que nada, pues felicitarles por estar en este segundo congreso que promueve el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Y para mí es un verdadero gusto estar diseñando estas pequeñas cápsulas de video para que ustedes puedan concretar, especificar, pero sobre todo fortalecer cada uno de sus artículos que fueron enviados a esta actividad y este congreso y que serán publicados a través de la revista de este mismo Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Pues bueno, una vez dándole la más cordial bienvenida, vamos a empezar entonces detallando la parte subsecuente de los elementos que integran este artículo a través de esta convocatoria. ¿Cuál es el contenido que vamos a desarrollar en esta sección? Vamos a desarrollar entonces la metodología que podemos poner, cómo construirla, qué elementos integrar y de qué manera, ahora sí, enaltecer todas y cada una de las acciones implementadas para desarrollar el presente proyecto y que se va a publicar a través de este artículo que ustedes han sometido a la presente convocatoria. También vamos a ver cómo nosotros podemos arrojar la información que resulta de todo este esfuerzo realizado a través de nuestro proyecto y que concreta a través de la publicación del artículo. Y finalmente vamos a ver las conclusiones a que llegamos, que generamos a través de este proyecto y este artículo y cómo podemos ahora sí transcribir esta información. Y finalmente están las referencias del documento. Posteriormente a eso, nosotros vamos a realizar un poco más sobre las acciones y pues vamos a empezar. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar lo que corresponde a la metodología, que es la metodología. La metodología representa un conjunto de métodos, representa también un proceso ordenado, secuencial, que nos ha permitido, ahora sí, elaborar, desarrollar e implementar nuestro proyecto para un área específica de acción. Entonces, la metodología, aparte de considerarse un conjunto de métodos, también es un conjunto de procesos que de alguna manera hilados secuencialmente o concatenadamente nos van a permitir a todos nosotros tener resultados palpables y alcanzar esos resultados palpables para con respecto a nuestros proyectos. Ahora bien, también se le conoce a lo que es la metodología como el conjunto de acciones que se implementan y actividades que nutren al final los hallazgos o los resultados que nosotros obtenemos de nuestro estudio. La metodología puede ser de alguna manera registrada de acuerdo al enfoque de investigación que nosotros realizamos. El enfoque de investigación puede ser cuantitativo o cualitativo de investigación y a su vez mixto. ¿Cuándo y en qué momento es cuanti, quali o mixto? Cuantitativo es cuando nosotros realizamos un estudio. En este estudio buscamos e integramos diferentes instrumentos como cuestionario y este cuestionario pues nos permite determinar un tamaño muestral y a través del tamaño muestral nosotros vamos a representar estos resultados con tablas, gráficas y su interpretación eminentemente es numérica porcentual entre otros aspectos, ¿no? Con respecto al enfoque cualitativo de investigación, el enfoque cualitativo de investigación se nutre a partir de una interacción directa con los sujetos de estudio. Es un enfoque de investigación en donde la interpretación va más de la mano de lo que los mismos entrevistados nos arrojan de información. Aquí se exceptúa la parte numérica porcentual. ¿Por qué razón? Porque ahora bien es narrar, es describir, es expresar la información que nos fue proporcionada por nuestros entrevistados. Y ahora sí, los instrumentos que nosotros podemos utilizar en este enfoque son desde la entrevista, tanto estructurada, semiestructurada, abierta, como las guías de observación, como de igual manera otras técnicas que nos van a permitir a nosotros recopilar los datos que van a sustentar nuestros estudios. También se pueden utilizar otras técnicas
que al final nos van a arrojar la información recabada. Así como una guía de observación, también está el checklist, también está la evidencia fotográfica, la filmografía, entre otras cosas que al final nos van a arrojar esta información. Ahora bien, el enfoque mixto de investigación une ambos enfoques porque se busca sustentar bajo diferentes esquemas a la misma investigación. Toma del quanti, a lo mejor el instrumento que es el cuestionario, y toma del quali las entrevistas, la guía de observación u otros elementos que ayudan ahora sí a complementar y fortalecer esos hallazgos que al final se obtienen desde campo, ¿no? Entonces, por ahí un poco de qué enfoque de investigación tú estás utilizando, también arrojaron la metodología. También nos permite conocer un poco el objetivo de la investigación, el objetivo que, se diferencia de lo que es el objeto central del estudio. ¿Por qué razón? Porque tiene una clasificación. Este objetivo, según el método, puede ser puro o puede ser aplicada. Puro cuando nosotros vamos buscando fortalecer nuestros conocimientos a través de la revisión de literatura y otros métodos de recopilación de información, y la investigación según el objeto de estudio puede ser aplicada. Y ahora sí, en esta ocasión nosotros implementamos, nos dirigimos a campo, utilizamos otras técnicas que nutren al final nuestro trabajo. Como tercer punto, en la metodología también tenemos que considerar, de acuerdo a la fuente consultada, cuáles son los documentos que nosotros utilizamos para esto, y se clasifica de la siguiente manera. Puede ser documental, de campo, ¿ok? Y experimental. Según el enfoque, entonces, de acuerdo a la fuente de consulta, ¿cuál es el procedimiento que nosotros utilizamos? Cuando nosotros aplicamos nuestros instrumentos y los dirigimos a campo, pues entonces es un estudio de campo, porque ahí nos fuimos a observar la conducta, el comportamiento, entre otros factores, y es documental cuando eminentemente nosotros realizamos un trabajo de gabinete. Es decir, la revisión de literatura es la parte fundamental y única de este estudio. Al final está la parte experimental, cuando nosotros al final hacemos una manipulación de variables que nos van a permitir alcanzar los resultados que nos son necesarios, buscando subsanar esas áreas de oportunidad detectadas de nuestro estudio. Entonces, la metodología puede ser de acuerdo a su enfoque, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a sus fuentes de consulta, pero la metodología, de acuerdo al método, puede ser empírico y revisión teórica. El método empírico, entonces, es al momento de ser aplicada la investigación u observación, es decir, nos dirigimos a otro espacio diferente para concretar el estudio. Y la revisión teórica evidentemente es a profundidad el estudio del arte, ¿no? La revisión teórica de la literatura que nos permite enaltecer el trabajo, fortalecer, concretar, dirigir, precisar toda la información. De acuerdo a su alcance, la metodología puede ser exploratoria y también puede ser explicativa. Cuando es exploratoria, cuando de alguna manera nosotros vamos buscando conocer cómo se comporta un fenómeno estudiado y conocer el espacio en donde se va a desarrollar. Eso es exploratorio. También es nuestro primer acercamiento, es el desconocimiento total del área de influencia en donde se desarrollará este estudio. Se hace la primera vez, en el primer acercamiento, en el primer contacto, es cuando finalmente se hace el estudio exploratorio. Posteriormente, una vez desarrollado el estudio exploratorio, se hace el estudio descriptivo. ¿Cuándo va a ser descriptivo? Cuando nosotros ya aplicamos nuestros instrumentos, cuando nosotros ya tenemos a los sujetos de estudio que han contestado estos y que de alguna manera nos va a permitir alcanzar los resultados, ¿no? Y descriptivo, eminentemente, es un proceso cuantitativo de investigación.
puede ser representado numérica, porcentualmente, estadísticamente, entre otros, pero también puede ser un estudio descriptivo cuando trato de explicar la información que se arroja en una entrevista. Es correlacional cuando identifico las variables estadísticamente hablando y las vinculo, las relaciono para poder interpretar con mayor precisión estos hallazgos. Al final, existe un estudio explicativo que nos ayuda a comprobar las hipótesis. Entonces, según su alcance, también esta es la metodología. Y la metodología, según su periodo abarcado, puede ser transversal o longitudinal. Transversal cuando se realiza el estudio de investigación en un solo momento de tiempo y longitudinal cuando se realiza a través o con frecuencia anual, bianual o cada decenio, como lo realiza el INEGI con sus diferentes censos, ¿ok? Entonces, de acuerdo al método, estas pueden ser algunas precisiones que nosotros podemos integrar en nuestro artículo que nos va a ayudar a dejarlo mucho más sólido, mucho más claro, pero sobre todo mucho más valioso de lo que al día de hoy se encuentra. También tenemos que recordar que la metodología debe de ser detallada. Y cuando es un enfoque cuantitativo de investigación, nosotros debemos de establecer quién o de qué tamaño es nuestra muestra. Cuando es un estudio tanto cuantitativo como cualitativo, también tenemos que especificar quiénes están dando respuesta a los instrumentos utilizados. Llámese instrumentos utilizados, vuelvo a repetir, los cuestionarios, las entrevistas, entre otros que nosotros podemos utilizar, ¿ok? ¿Cuál es el perfil? Es decir, la edad, el sexo y específicamente la población hacia quién se va dirigiendo, ¿no? También tenemos que describir con claridad cuáles fueron los instrumentos utilizados para que yo pueda obtener la información de esos sujetos de estudio. Y aquí algo importante que yo tengo que hacer es recordar algo fundamental. Si yo digo que utilicé la entrevista, tengo que establecer qué tipo de entrevista estoy utilizando. Una entrevista estructurada, semiestructurada, abierta. Y si es estructurada, ¿cuántas preguntas o ítems integra ese instrumento? ¿Ok? Y también qué información general estoy tratando de recabar de las personas a las cuales les voy a dirigir el estudio. Específicamente, si el instrumento tiene una sección de generalidades en donde yo voy a arrojar el nombre, la edad, el estado civil, los ingresos, entre otros aspectos de los entrevistados que me van a ser de utilidad para interpretar con mayor claridad y precisión esta información que al final va a ser de mucho valor para mi trabajo. Entonces, todo tiene que estar bien vinculado de esta manera y bien especificado. Si yo utilizo un cuestionario, el cuestionario tiene que tener integrado también la cantidad total de ítems que integran o preguntas que integra este mismo instrumento. También, si tiene secciones, cuántas secciones tiene el instrumento y cuántos reactivos tiene este instrumento. Y se vuelve importante recordar algo. En cada sección de lo que es mi investigación, tengo que enfatizar, si yo utilizo un cuestionario, tengo que indagar el significado del cuestionario y sustentarlo. Si el enfoque es cuantitativo de investigación, también tengo que indagar qué es el enfoque cuantitativo y de este enfoque cuantitativo, qué es lo que estoy tomando para desarrollar mi investigación. Si es un enfoque cualitativo, de este enfoque cualitativo, ¿por qué estoy considerándolo y qué se vincula o cómo se vincula para con este estudio? Entonces, todo tiene que ir vinculado hacia nuestro estudio de manera sencilla, de manera clara, pero de manera valiosa, porque eso es lo que le da estas precisiones a tu trabajo. También tenemos que recordar que la metodología es un espacio para describir todas y cada una de las acciones que fueron involucradas para alcanzar el desarrollo de tu proyecto. Cuando nosotros hacemos un prototipo, del prototipo tengo
que describir cuáles son las etapas del diseño del prototipo utilizado y también tengo que describir cuántas pruebas en el prototipo se van o fueron realizados para alcanzar ese sustento del trabajo. Es decir, que cada una de las etapas, indistintamente, la forma, el proceso, la secuencia, las acciones, los resultados y las actividades impregnadas se tienen que sustentar y este sustento nos va a ayudar a clarificar a cualquier persona que pueda dar lectura a nuestro trabajo. Por otra parte, también tenemos que recordar algo fundamental acá. Y esta imagen yo la tomo de la revista del Tecnológico, del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, que me encantó esta revista porque cuando yo registro los resultados, bueno, ya cerramos la parte de metodología para que ustedes vean, hay muchas formas de dejar en claro cómo hacer el método. Y en esta parte vamos a destacar cómo registrar esos resultados que nosotros ya tenemos, pero cómo dejarlos mucho más valiosos para las personas que vayan a dar lectura a nuestro trabajo. En esta sección nosotros vamos a registrar de manera clara, sencilla y súper explicada, detalladamente, qué encontramos, de qué manera, en qué condiciones, quién lo está generando y por qué se está generando de esta forma. Estos resultados también me pueden permitir a mí ser representados con figuras, gráficas, tablas, entre otros, pero lo más importante es destacar de qué manera. Ejemplo, aquí yo tengo una figura que les decía que me encantó y esta figura detalla cómo la capacidad que se genera energéticamente a través de residuos y desechos equivalen de manera similar a la que nosotros procesamos a través de la quema de árboles y residuos de los árboles y se transforma en carbón. Y me dice, ¿sabes qué? Si nosotros utilizamos los desechos y los residuos, al final tenemos la misma energía que bajo otro esquema para obtenerla y no deterioramos el medio ambiente y sí, ahora sí, aprovechamos lo que nosotros mismos estamos generando. Qué interesante. Y si yo logro, después de poner y registrar una figura, explicarlo de esa manera, he ahí cuando a las figuras y a las gráficas le damos el valor agregado a través de la explicación detallada de lo que significa y el valor de este significado. Entonces, por eso se los pongo ahora sí de ejemplo, porque se me hizo súper interesante. ¿Quién es el autor? Terán y otros en 2022. ¿Sale? También los resultados pueden ser arrojados a través de gráficas, como en este caso, y también pueden ser registrados a través de imágenes, figuras y tablas. En esta ocasión vemos una gráfica y en esta gráfica se trata de dar a conocer la perspectiva del cambio de una actividad económica, ¿no? Entonces, hubo una transición a través de la implementación del programa Pueblos Mágicos en Izamal. Entonces, la respuesta desde la percepción de los colaboradores es que mayoritariamente no es percibido. Y lo estamos observando allá. No es percibido. Y cuando esto sucede, pues quiere decir que faltan elementos a lo mejor de publicidad, a lo mejor faltan elementos de concientización de la población con respecto a estos programas que van mejorando la condición, la infraestructura y los escenarios de estos municipios para volverlos atractivos y de alguna manera se incrementa la afluencia turística hacia estos espacios, ¿no? Entonces, si debajo o antes de esta figura lo detallo de esta manera, voy a poderlo comprender de manera ya más precisa y se eleva el valor de mi trabajo. ¿De dónde tomamos esta información? La tomamos de González y otros en 2021, publicado en una revista de nombre Geom. De igual manera, entonces nosotros no únicamente poner las tablas, figuras y gráficos,
sino que es interpretarlos y vincularlos para que la gente, las personas que vayan a leer mi trabajo, digan y se sientan satisfechos y entiendan concretamente lo que están observando. Entonces, lo que tratamos de hacer es que todas las personas, indistintamente su nivel educativo, puedan comprender el significado de nuestro esfuerzo a través de nuestro proyecto arrojado en este artículo. Al final, nosotros generamos las conclusiones y en las conclusiones, en la antepenúltima sección de lo que es el artículo, y aquí nosotros tenemos que considerar los siguientes elementos. 1, saber cómo contribuyó y registrar cómo contribuyó mi proyecto a la sociedad, a la población y con respecto al tema estudiado. Y describir estas grandes diferencias existentes, estos hallazgos generales que fueron percibidos por los investigadores a través del análisis de toda la información. Aquí no voy a hacer una síntesis de los resultados, voy a poner el valor agregado de este esfuerzo concretado y voy buscando que establecer las relevancias de su aplicación. También es importante establecer ordenadamente estos resultados. Si yo hablé de mayor a menor o hablé según generalidades, según ámbito de desarrollo, de esa misma manera voy a conformar lo que corresponde a mis conclusiones. Otro de los elementos que debo de integrar es que debo de detallar cuáles fueron esas nuevas preguntas de investigación que surgen a través de este estudio. ¿Por qué razón? Cualquier estudio es valioso, pero ese valor se impregna cuando nos damos cuenta que hay otros elementos que podemos continuar estudiando. ¿Esta continuidad de estudios implica que está mal mi trabajo? No, al contrario, implica que tu trabajo está bien y que te abrió unas nuevas panoramas que no habías detectado inicialmente y que pueden permitir a otros investigadores o a ti continuar con el estudio y de lo que tú ya hiciste tiene las bases sólidas para esta compenetración posterior, ¿no? También tenemos que considerar que a través de esto se pueden generar nuevas líneas de investigación. ¿Por dónde conducirte? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde y por qué? Y por último, establecer algunas recomendaciones para futuros estudios, pero sobre todo hacia la población estudiada, porque no podemos hacer una sugerencia a toda la entidad o a todo el país, porque nuestra cantidad de cuestionarios a lo mejor no son lo suficientes para ello, pero sí podemos establecer recomendaciones o consideraciones para aquellos que dieron respuesta a este estudio, es decir, al perfil, a nuestros sujetos estudiados. Y con esto, nosotros estamos cerrando este segundo video generado para el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid como material de divulgación por su servidora, Karina Concepción González Herrera. Un verdadero gusto, espero que sea de su utilidad y me despido deseándoles el mayor de los éxitos en este proceso de dictamen de sus artículos, que estoy convencida que van a ser publicados con la mayor calidad y entereza y rigor comprendido en el proceso de dictamen por parte del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Un verdadero gusto a todos. Hasta luego. Éxito.